Este seminario va a consistir en 4 clases y el tema gira en torno a un famoso escrito de Lacan, el texto sobre el estadio del espejo. El texto sobre el estadio del espejo es de 1949, presentado en el Congreso de Zúrich, organizado por la Internacional Psicoanalítica. Pero Lacan ya había presentado un texto sobre una temática similar en 1936 en el Congreso de Maremma, también organizado por la Internacional Psicoanalítica. Este último trabajo que menciono, el de 1936, no lo conocemos, no sabemos cuál fue su destino, pero no está al alcance de nosotros, no hay una versión conocida, probablemente se haya perdido. Conocemos sí entonces la versión de 1949. El título nos indica ya un aspecto esencial de lo que va a querer plantear Lacan. El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Quiere decir que el texto va a considerar, por un lado, la formación del yo y por otro lado, esa formación a partir de la revelación de la función del yo en la experiencia psicoanalítica. Estas 4 clases a la vez están relacionadas con un libro de próxima aparición sobre el goce y la mirada en la clínica psicoanalítica, el libro en el cual voy a desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con este texto, como con otros donde Lacan también trabaja la especularidad y fundamentalmente el problema de la mirada y su relación con el goce. La problemática del espejo aparece en un texto muy conocido, el famoso texto Alicia en el País de las Maravillas. Me refiero al texto de Lewis Carroll, en el que encontramos un diálogo significativo que paso a leer brevemente. Se trataba de un salón con muchos y elegantes muebles y con un gran espejo al fondo. Lewis Carroll ubicó a la niña delante del espejo, le dio una naranja y dijo: «Primero quiero que me digas en qué mano tienes la naranja». «En la derecha», contestó Alicia. «Ahora», dijo Carroll, «fíjate en el espejo y dime en qué mano tiene la naranja la niña que ves en él». «En la izquierda», dijo Alicia. «¿Y cómo se explica eso?», preguntó Carroll. La niña se quedó dudando, pero al fin dijo: «Si yo estuviera al otro lado del espejo, ¿no es cierto que la naranja seguiría estando en mi mano derecha?». «Bravo, mi pequeña Alicia», exclamó Carroll, «es la mejor respuesta que he recibido hasta el momento». En esta respuesta se percibe que hay una captación de un fenómeno importante, que es la inversión derecha-izquierda en la imagen especular. Sobre eso se ha escrito mucho, yo no me voy a detener exactamente en la significación desde el punto de vista de la óptica que tiene la inversión derecha-izquierda, pero sí voy a considerar otro aspecto de la importancia del espejo en una película que se llama Juego de espías. En esa película de Steven Spielberg se muestra en el comienzo una magistral secuencia que muestra a la vez a un espía ruso
llamado Rudolf Eiffel de tres maneras diferentes. Primero aparece el reflejo de su rostro en el espejo, la imagen especular. Luego, la secuencia siguiente, al moverse la cámara, es la aparición del propio cuerpo reflejado en el espejo, pero ahora es el cuerpo visto de espaldas. Y finalmente, el espectador puede observar la tercera secuencia, que consiste en que este personaje reflejado lo vemos pintar su propio retrato, su autorretrato. También el espejo ha sido objeto de múltiples estudios. Particularmente me voy a detener de una manera muy breve en un texto interesante llamado Historia del espejo. La autora, Sabine Melchior Bonnet, comenta que la tradición vidriera, la tradición referida al manejo de los vidrios para producir espejos, se remonta al siglo XIII. La fabricación en ese momento de frascos o perlas de vidrio se fue consolidando con el tiempo y la autora nos dice que en esas épocas un espejo de Venecia con un vistoso marco de plata costaba más que un cuadro de Rafael. Al mismo tiempo, otro aspecto, también señalado por Lacan en este caso, es lo que en un capítulo de mi libro enuncio con un subtítulo: Karl Marx, precursor del estallo del espejo. Esta titulación, este subtítulo en realidad, se refiere a una expresión que utiliza Lacan para referirse efectivamente a la idea de que Marx fue un precursor del estallo del espejo. Lo dice en una clase del seminario Las formaciones del inconsciente, en la clase del 27 de noviembre de 1957. Lacan, que siempre instaba a sus alumnos a leer El Capital, comenta que en una nota del libro primero del Capital se encuentra una frase muy interesante de Marx. La cita de Lacan es la siguiente: algunos de entre ustedes ya están bastante familiarizados, creo, con Das Kapital. Cita el título en alemán, El Capital. No me refiero a la obra entera, ¿quién ha leído El Capital?, sino al primer libro que en general todo el mundo ha leído. Prodigioso primer libro, desbordante, que, cosa rara, revela a alguien que sostiene un discurso filosófico articulado. Como Lacan elogia especialmente esa frase, voy a mencionar cuál es la frase que aparece en una nota del libro primero del Capital. Dice así: al hombre le ocurre en cierto modo lo mismo que a las mercancías. Como no viene al mundo provisto de un cuerpo, ni proclamando filosóficamente como Fichte, yo soy yo, solo se refleja de primera intención en un semejante. Para referirse a sí mismo como hombre, continúa Marx, el hombre Pedro tiene que empezar refiriéndose al hombre Pablo como a su igual. Y al hacerlo así, el tal Pablo es para él, con pelos y señales, en su corporeidad paulina, la forma o manifestación que reviste el género hombre. A partir de estas breves referencias a la literatura, al cine y a la obra fundamental de Marx, me voy a detener brevemente
en un autor que escribió un libro titulado Los orígenes del carácter en el niño. Me refiero a Henri Vallon. Henri Vallon no aparece citado en el texto sobre el estadio del espejo. Sin embargo, aparece en otros dos lugares de los escritos, en el texto sobre la agresividad en psicoanálisis y en una nota a pie de página en su texto acerca de la causalidad psíquica. Henri Vallon es un autor que probablemente haya influido en Lacan, no lo sabemos con exactitud, pero no hay duda que Vallon no habló de estadio del espejo, Vallon se refirió a la prueba del espejo, para pensar una serie de etapas o momentos evolutivos en el que se va produciendo el acceso a la imagen especular. Más allá de las similitudes que pueden existir en algunos puntos del desarrollo de Lacan con esa secuencia evolutiva, hay algo que aleja radicalmente la postulación de Lacan con la secuencia evolutiva de Vallon. Vallon decía que en un primer tiempo el niño no reconoce una imagen, sino cree que del otro lado del espejo hay un otro real. En un segundo momento reconoce una imagen, pero que no es la imagen propia. Y recién a posteriori, entre los 6 y los 18 meses, reconoce la imagen propia, la imagen especular como propia. Pero el riesgo de esta secuencia es creer que se trata de etapas evolutivas. Ese mismo riesgo uno lo puede encontrar leyendo a Lacan de una manera apresurada. ¿Por qué? Porque Lacan, sin citar en este texto al famoso anatomista holandés Bolk, hace una referencia con el término fetalización, que también se articula claramente con el de prematuración, hace una referencia al anatomista holandés Bolk. Y efectivamente el fundamento de lo que va a ser la formación del yo, en este texto, el de 1949, es la prematuración, es decir, la mielinización incompleta del sistema nervioso en el momento del nacimiento, de la cría de hombre, del cachorro humano, del infans, todos términos que Lacan propone para no decir niño. Entonces, es cierto que se nace con esta mielinización incompleta, pero hay que tomar en cuenta que eso no significa que esta va a ser la última palabra de Lacan en torno al estadio del espejo, y por otro lado tampoco significa que ese sea el punto de partida de una secuencia. Pero una lectura apresurada posibilita en general que se crea que la prematuración es la causa de la vivencia del cuerpo fragmentado, es decir, de una incoordinación sensorio-motora que ocasiona la vivencia del cuerpo fragmentado. La secuencia sería entonces prematuración, mielinización incompleta al nacer, que genera incoordinación sensorio-motora, que genera la coordinación muy dificultada, muy pobre de los movimientos corporales, y luego esto produciría una vivencia de fragmentación corporal, la vivencia del cuerpo fragmentado, el corps morcelé, es la expresión que usa Lacan. Y finalmente, en esta lectura apresurada, uno supondría que finalmente, entonces, el yo es la formación de una imagen totalizada que neutraliza el resultado de esas etapas anteriores, particularmente la imagen fragmentada y la vivencia fragmentada. La secuencia entonces sería prematuración o mielinización incompleta, incoordinación sensorio-motora,
vivencia del cuerpo fragmentado y finalmente la formación del yo. Pero si uno lee de otra manera, a partir de algunas frases significativas del texto de Lacan, uno se puede encontrar con una manera muy diferente de pensar. No pensar en una serie evolutiva, sino más bien en un acto instituyente. De hecho, esto responde a una fórmula de Lacan que a la vez es denominada por el mismo Lacan uno de los secretos del psicoanálisis. Esa fórmula es: no hay psicogénesis. No hay psicogénesis. El psicoanálisis no es una psicología evolutiva. El estadio del espejo no es un momento de la evolución infantil. El estadio del espejo es el estadio formador del yo y por lo tanto a partir de este estadio estamos condenados a la existencia de un yo que amortigua, neutraliza, para decirlo con un término que Lacan va a usar después, evidentemente con mucha frecuencia, la castración. Y que va a determinar, a partir de la invención del objeto A, la idea de que la imago sirve para neutralizar, ocultar, velar el objeto A. De modo que el gran secreto de la imagen especular es la castración que esa imagen vela, oculta. Leo brevemente el párrafo que me parece significativo para pensar la diferencia entre una lectura psicogenética evolutiva y una lectura pensada a partir de un acto instituyente, el de la formación del yo. La frase de Lacan es la siguiente: el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación, y que para el sujeto presa de la ilusión de la identificación espacial, maquina las formas que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad. La forma ortopédica de su totalidad indica el colocar en una forma justa aquello que está incoordinado, que no tiene la buena forma. Y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante que va a marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental. La armadura indica un término que Lacan procesa también para pensar, por ejemplo, la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva, que es definida en un texto posterior de los escritos como una estructura que arma fortalezas al estilo de Vauban, efectivamente también indica una armadura protectora. Por lo tanto, está indicando que ahí hay una enorme fortaleza del yo. Para Lacan, el yo tiene una función defensiva. Cuando Lacan se ocupa de leer a Freud, de tomar algunos fragmentos de la enseñanza de Freud, tomar algunos fragmentos que le sirven para ser leídos, por ejemplo, el yo tiene función de síntesis, no lo lee como la psicología del yo poniendo el punto en el yo tiene función de síntesis, sino que continúa, porque la frase continúa, puntos suspensivos, más bien tiene compulsión a la síntesis. No es un error hacer una puntuación, pero el problema es que esa puntuación, la del yo tiene función de síntesis, hace creer que es válida la conclusión de una de las concepciones dominantes en esta época, en los años 50, en el psicoanálisis a nivel internacional, la psicología del yo,
hace creer que entonces la función del yo es una función adaptativa y el psicoanálisis debe estar al servicio de la adaptación. Por eso es que ninguna secuencia evolutiva, ni una manera psicológica de pensar el psicoanálisis en general y por supuesto también el estadio del espejo son válidas, porque no se puede concebir la formación del yo como un yo que debe ser fortalecido, primero porque la neurosis ya es una fortificación del yo, y segundo porque esa versión psicológica del psicoanálisis no haría más que estar al servicio del American Way of Life, funcionando como una teología de la libre empresa al servicio del American Way of Life. En ese sentido, Lacan remarca que la formación del yo es la formación de una instancia que no está al servicio de la adaptación, sino al servicio del desconocimiento. De hecho, está claro en algo que ya enuncié cuando dije que la función del yo es una función de encubrimiento, una función de velo. El término velo va a ser usado con insistencia después por Lacan. Velo encubridor, protector respecto de la castración. Entonces, cuando nosotros pensamos que, a diferencia de la lectura evolutiva, el estadio del espejo no debe pensarse como un tiempo del desarrollo, sino como aquello que define nuestra instalación en el mundo, estamos haciendo una lectura muy diferente. Por eso es que Lacan, en forma concordante con esto que dije recién, en algún momento dijo: vivimos en lo imaginario. Vivimos en lo imaginario, es decir, vivimos en el estadio del espejo. Para salir en algunos momentos, cuando el impacto de lo real determina el quiebre de la pantalla y del velo encubridor, pero volvemos a instalarnos en lo imaginario. Por lo menos en la neurosis queda claro que vivimos en lo imaginario. Por lo tanto, el estadio del espejo no es una secuencia evolutiva que corresponde a un tiempo del desarrollo vital, sino que es un acto instituyente de una instancia que ahora se define como equivalente a la imagen especular. De ahí que la frase que Lacan repite en varias oportunidades, que es un verso de Rimbaud, je est un autre, es decir, yo es otro, o yo soy otro, también se podría traducir así, un poco más libremente. El yo es el otro, la imagen especular es el yo, la imagen especular es otro yo, pero el otro yo es una expresión irónica que indica que el otro soy yo. Quiere decir que el yo no es una instancia que tenemos adentro, en oposición a lo que está afuera, llamémoslo mundo externo, realidad, etc. Si bien Lacan introduce las figuras de la topología de superficies con fuerza y trabajando rigurosamente esas figuras en el seminario 9, el seminario sobre la identificación, la banda de Möbius ya está implícita en la manera de pensar la formación del yo en el texto sobre el estadio del espejo. ¿Por qué? Porque Lacan piensa en ese momento, estamos hablando entonces del año 1949 con el antecedente del trabajo de 1936 que no conocemos, Lacan piensa en ese momento que el yo es otro, quiere decir que el yo no es una instancia interior y que no conviene seguir ese funcionamiento de lo que más adelante va a llamar la debilidad mental, que es una cierta inercia que nos lleva a creer, por el hecho de tener un cuerpo, que existe un adentro y un afuera, y que los conceptos deben pensarse a partir de la idea prejuiciosa de que hay un adentro y un afuera. Es decir, que solamente deberíamos pensar en un espacio euclidiano donde hay adentro y afuera. La banda de Möbius ya genera al menos una intuición de que no existe solamente el espacio euclidiano. La banda de Möbius, si se realiza dando vuelta uno de los extremos de una banda cilíndrica y luego uniendo esos extremos, la banda de Möbius indica que si la recorremos, el adentro y el afuera están
una relación tal que se pasa de uno a otro sin atravesar ningún borde. En realidad, en papel no construimos la banda de Möbius propiamente dicha, sino que la banda de Möbius es la que realizamos cuando al cortar, por ejemplo, con una tijera por la línea mediana, vamos haciendo el movimiento hasta realizar el corte, y en ese momento es que realizamos la banda de Möbius, al cortar. Pero ese movimiento nos permite decir que la banda de Möbius está indicando que es posible pensar, incluso intuir un espacio que no es un espacio dividido en adentro y afuera por una membrana o por lo que fuere. De esta manera, Lacan postula entonces que el yo está alienado, o estructuralmente alienado. El uso del término alienación en esta época, que no va a ser exactamente el mismo que va a plantear después como uno de los tiempos de la constitución subjetiva, sobre todo a partir del seminario 11, el término alienación indica que el yo es otro. El yo es alienado porque es otro. Alienus es otro en latín. El yo es otro. El yo se constituye por una identificación con el otro, pero se constituye, no hay un yo que se identifique. El yo es el resultado de esa precipitación anticipada que caracteriza la identificación. Precipitación y anticipación identificatoria con la imagen especular. De esta manera, entonces, Lacan va a formular la idea de un yo que está adentro y afuera al mismo tiempo. Como después lo va a decir con el concepto de inconsciente, cuando trabaja el inconsciente y el sujeto del inconsciente, por ejemplo, va a decir el inconsciente es la exterioridad misma de lo simbólico. Una manera radical de decir, cuidado, el inconsciente tampoco está adentro. Si el inconsciente lo leo en las palabras, ese es uno de los sentidos fuertes de la expresión, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Este primer aforismo sobre el inconsciente está estructurado como un lenguaje, o está estructurado como un lenguaje, nos indica que el inconsciente se lee en lo que se dice. Que el lugar del inconsciente es el discurso, un discurso con una textura que no implica lo superficial y lo profundo, lo manifiesto y lo latente, sino que en esa misma textura se trata de leer, para decirlo de algún modo, las marcas de la enunciación en el enunciado. Se trata de leer otra cosa en lo que se dice. Bueno, la lectura psicoanalítica, entre otras cosas, el dispositivo psicoanalítico, entre otras cosas, está armado para poder leer de otro modo lo que se dice. Pero no solo que las palabras no podemos decir si están adentro o afuera, o están adentro y afuera al mismo tiempo, cuando decimos que el inconsciente se lee en lo que se dice. Por eso el inconsciente también es una alteridad propia, es un otro que no es un otro absoluto, ajeno, sino un otro que también es propio. Pero no es una propiedad, sino que es un otro que nos implica. De la misma manera, el yo es el otro. Por supuesto, cuando hablamos del inconsciente, en las primeras caracterizaciones de Lacan al menos, el inconsciente está referido a una estructura simbólica y a la función del deseo. En cambio, el yo, el énfasis del yo, está planteado por Lacan en relación con lo que poco después, en 1953, va a formular como el registro de lo imaginario, cuando introduzca los famosos tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. De esa manera, entonces, podemos entender que el problema de la formación del yo, evidentemente, no es un desarrollo evolutivo. Ahora bien, en las consideraciones que Lacan realiza en torno al estadio del espejo, no solo en este texto, sino en las distintas vueltas que va a darle, por ejemplo, en el texto sobre el informe de Daniel Lagache, cuando despliega el modelo óptico un poco antes y cuando lo complejiza, cuando avanza sobre eso que tiene que ver con una extensión o una generalización del modelo óptico. En esas circunstancias, Lacan va a volver sobre el estadio del espejo
y siempre va a insistir sobre la función del deseo para no caer en la suposición de que el estadio del espejo es una identificación con una imagen especular, como si alcanzara a componer un niño, pongamos por caso, frente a su imagen en el espejo. Hay una regla de oro de Lacan, ya formulada desde los tiempos iniciales de sus seminarios, que podríamos decir así, podríamos enunciarla así. Ahí donde creemos que hay dos, siempre hay que pensar el tercero. Podríamos agregar, y también el cuarto. ¿Por qué no el cuarto? El cuarto que ya está presente en el esquema de la dialéctica intersubjetiva, cuando Lacan creía en la existencia de la intersubjetividad, y luego se va a reiterar sostenidamente en sus famosas 4 letras, de lo que el mismo Lacan llama el álgebra lacaniana, en los 4 discursos donde esa letra adquiere un posicionamiento rotativo en cada uno de los 4 lugares de los 4 discursos, y finalmente después el famoso nudo borromeo de 4 y la función del santón. Pero volviendo al 2 y al 3, al menos 3, efectivamente en este momento de la conceptualización lacaniana, cuando Lacan formula este aporte tan fundamental que es el estadio del espejo, digo ahora entre paréntesis una pequeña digresión, cuando él presenta el trabajo en el año 1936, en ese momento lo denomina como fase del espejo, en este momento estadio del espejo. Es todo un tema para discutir, no me voy a detener en este momento, si hay una transformación importante entre fase o estadio del espejo. Lo que sí sabemos que hay una diferencia importante en relación con lo que Vallon llama la prueba del espejo, que es otro término que no es lo mismo que fase o estadio del espejo. Entonces, cuando pensamos en la función del tercero, es interesante concebir que el espejo, si apelamos al espejo material, el espejo en el modelo óptico, o en el espejo en la experiencia simple de mirarse en el espejo, está definido por Lacan como el otro con mayúscula, con la A de otro con mayúscula en francés. El otro con mayúscula, aquel que posibilita la imagen especular. Es claro, está el cuerpo, la imagen especular reflejada y el espejo que posibilita esa imagen especular reflejada. De esta manera es que Lacan plantea que la imagen especular, el yo, que es esa imagen especular, no se forma de una manera natural o mecánica por insistencia en la percepción, sino que se forma o no se forma, o depende de cómo se forma, se puede formar de varias maneras, pero se forma solamente si existe un tercero que Lacan muchas veces dibuja con un ojo para indicar sobre todo la mirada deseante del otro, que no es solo la mirada, sino que también la mirada vehiculiza un deseo que puede estar asociado sin duda a los significantes. Digo esto porque Lacan ya en esta época había empezado a redefinir la famosa frase hegeliana, el deseo es el deseo del otro. Koyev le había enseñado a Lacan, junto con otros condiscípulos de Lacan en ese seminario, les había enseñado el valor que tenía la dialéctica del amo y el esclavo, y en particular la función del deseo, el deseo y la historia humana pensada como la historia de los deseos deseados, el deseo como deseo de reconocimiento, el deseo que se sostiene en otro deseo, a diferencia del deseo animal, llamémoslo también, para usar un término lacaniano, la necesidad, el deseo que directamente se apoyaría por una orientación instintiva a captar algo del mundo al modo de un objeto adecuado y satisfacer una necesidad como el hambre, la sed o la reproducción. El deseo humano es otra cosa, ya lo decía Hegel, el deseo humano se asienta sobre otro deseo, el deseo es el deseo de ser deseado, el deseo es el deseo de reconocimiento. Esta versión hegeliana, podríamos decir, imaginarizada o sostenida sobre todo en el registro imaginario,
no va a ser la que Lacan va a considerar esencialmente cuando repite insistentemente la fórmula que ya deja de ser de orientación hegeliana, aunque sea la misma. El deseo es el deseo del otro. Para Lacan quiere decir que deseamos en tanto otro, que el otro es aquel al que apelamos a partir de una pregunta que quiere el otro de mí o que soy para el otro, lo cual define al deseo como una pregunta, define al deseo como algo que no puede formularse como yo quiero esto, no puede formularse con la expresión gramatical de un sujeto, verbo y predicado, yo quiero esto, yo deseo esto, yo espero esto. Ni el yo, ni el quiero, ni el esto definen la estructura del deseo inconsciente, ese deseo eterno e indestructible que Freud menciona hacia el final de la interpretación de los sueños, ni más ni menos. Entonces, el deseo es la pregunta dirigida al otro, la pregunta por qué soy para el otro o la pregunta qué quiere el otro de mí. Esta pregunta es una pregunta esencial para pensar esa función del tercero en el estadio del espejo. Pero también Lacan considera un fenómeno muy interesante que muchos psicólogos habían observado y descrito inclusive. Un fenómeno en el cual, imaginemos, un adulto sostiene a un niño frente al espejo y si se dan las condiciones para la formación del yo, se produce un fenómeno observable en el cual el niño dirige la cabeza en un giro, en un movimiento pendular insistente, desde su imagen especular hasta el adulto que lo sostiene, luego hacia su imagen especular nuevamente y así reiteradas veces, esperando eso que Lacan llamó el gesto de asentimiento. El gesto de asentimiento, como si se necesitara también del otro que esa imagen fuera asentida, quiere decir que fuera instalado ahí nuevamente un acto, un decir que sí, que no es un más o menos, es un decir que sí. Por lo tanto, el acto de asentimiento, ese gesto a la espera del asentimiento, es un acto, también se define como un acto. De esta manera creo que damos como algunos recursos iniciales para pensar la importancia que tiene el estadio del espejo como un acto y no como un momento evolutivo que se daría entre los 6 y los 18 meses para después ser superado, como se piensa toda secuencia evolutiva, porque la psicología evolutiva da siempre a pensar, a creer en realidad, que hay un camino evolutivo de lo inmaduro a lo maduro, un camino evolutivo que implica un avance progresivo donde cada vez hay algo que se tiene en más, hasta que luego en la vida pueda haber declinación, pero de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad madura, habría como un crecimiento, un avance progresivo. Se colocaría dentro de esa línea al estadio del espejo como un tiempo inherente a los momentos más iniciales de la vida que luego debería ser superado. Ya sabemos que no es así en la formulación del estadio del espejo de Lacan. Cuando Lacan formula otro aforismo, también se trata de otro aforismo que cuestiona esta idea de una secuencia evolutiva, no solo para pensar el yo, sino para pensar los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Esa frase dice lo siguiente: no hay progreso. Es uno de los tantos no hay de Lacan, como no hay metalenguaje, no hay relación sexual, etc. No hay progreso. No hay progreso no quiere decir que no existan avances. No hay progreso, lo digo rápidamente, quiere decir que en todo avance hay que preguntarse por lo que se pierde. No hay progreso quiere decir no hay avance progresivo, evolutivo, madurativo, donde se va del menos al más. Un analista como Winnicott
supo captar esta idea y lo dijo con una famosa frase: el niño es el padre del hombre. Esta frase apunta, o por lo menos podemos considerarla, en la misma dirección. No existe o no hay progreso quiere decir entonces que en todo avance hay que preguntarse por lo que se pierde. El problema de la pérdida es justamente uno de los problemas fundamentales en la estructura de la teoría psicoanalítica a partir de los primeros desarrollos de Freud. Alcanza a compensar en el proyecto el problema de la cosa, la vivencia de satisfacción perdida, para el despliegue posterior, sobre todo en 3 ensayos en 1905, del famoso objeto perdido de Freud. Sin duda, en Lacan, la reformulación a partir del objeto perdido lo va a llevar, con su teoría del significante en particular y con su teoría del sujeto, lo va a llevar a la formulación de ese gran invento que fue el objeto A, que primero está formulado sobre todo como causa del deseo y después también como plus de gozar. Pero sin entrar en esos temas, quiero decir nuevamente que el texto del Estadio del Espejo nos ubica en ese momento en el que sin duda el deseo de reconocimiento tenía para Lacan un valor fundamental. El deseo de reconocimiento existe, sin duda. ¿Quién no tiene un deseo de reconocimiento? Habrá que dar reconocimiento de quién y para qué, y qué tipo de reconocimiento y qué lugar en términos de objeto se da para obtener un reconocimiento determinado. Alguien puede querer el reconocimiento narcisístico. El reconocimiento siempre está en el plano narcisístico, pero puede querer ser reconocido como el mejor o como el peor, o como ni una cosa ni la otra, pero existe el deseo de ser reconocido. Sin duda existe el deseo de ser reconocido, pero ya Lacan, a la altura del seminario 1, dijo: no se trata del deseo de reconocimiento, sino que más bien ahora pensamos el reconocimiento del deseo. Esto es lo que lo lleva a Lacan, por lo menos hasta los años 60, a pensar que la experiencia psicoanalítica es una experiencia de despejamiento del deseo, es una experiencia en la cual debe deslindarse el deseo e incluso debería agotarse lo imaginario a partir de un trabajo sobre lo simbólico, agotar hasta las últimas consecuencias los espejismos imaginarios. Es una de las grandes referencias de Lacan en la dirección de la cura, el texto de los escritos. Por supuesto, después la formulación de Lacan no va a ser la misma, la de agotar hasta las últimas consecuencias todos los espejismos imaginarios. Pero no hay duda que está enfatizando la idea de que hay espejismos imaginarios, que lo imaginario implica un espejismo. Sí, el yo es un espejismo. Lo real no es un espejismo. Lo real golpea para romper el espejismo. Pero vivimos en un mundo de espejismo, vivimos en un mundo ilusorio, vivimos en un mundo imaginario, quiere decir que vivimos en el estadio del espejo. Y por lo tanto vivimos en un mundo donde efectivamente se trata de la compulsión a la síntesis. Por eso es que Freud mismo ya había dicho que la experiencia psicoanalítica no puede ir en la línea del yo. No puede ser un trabajo de yo a yo, no puede ser un trabajo en lo imaginario, no puede ser un trabajo detenido en lo imaginario, como si esa fuera la clave. Eso no quiere decir que no puedan existir intervenciones ligadas al imaginario, pero no puede ser lo imaginario lo que domina en la experiencia analítica. Freud dijo una vez: al psicoanálisis yo lo denominé psicoanálisis, no psicosíntesis, porque de la síntesis ya se encarga el paciente, o sea, se encarga el yo. El psicoanálisis es análisis, y análisis quiere decir división. Es un término que viene del griego, que quiere decir dividir, tal como hacía Freud, por ejemplo, para interpretar los sueños. Interpretar los sueños no es totalizarlos. Interpretar un sueño es fragmentar, dividir, eso es analizar, dividir, cortar. Con todas las ambigüedades, por supuesto, que tienen estos términos, dividir, cortar. Pero va por la vía de la división, el corte, la escansión, no por la vía de la unificación.
No, el análisis, la experiencia analítica, el yo tal como se nos revela en la experiencia analítica es un yo que en realidad tiende a ir en contra del avance de la experiencia analítica. Así se nos revela en la experiencia analítica. En la experiencia analítica se nos refleja, por ejemplo, como la dimensión imaginaria de la transferencia. En la dimensión imaginaria de la transferencia es donde se presenta el amor a pleno en la transferencia en un funcionamiento de yo a yo, que sabemos que es una condición necesaria, pero sin embargo el análisis no es el análisis de la transferencia en el sentido de establecer una relación de yo a yo. Es por eso que el texto del estadio del espejo no solo marca un momento importante de la enseñanza de Lacan, que leído a partir de los tres registros es un momento en el que él está privilegiando sin duda lo que después se llama registro del imaginario, sí, pero es un texto fundamental sobre el que Lacan va a volver muchas veces con distintas formalizaciones, sobre el que aún hoy tenemos que volver sin duda, porque hay una riqueza enorme en este texto, hay muchos aspectos para considerar, para pensar no solo sus relaciones con el conjunto de los conceptos en la teoría psicoanalítica, sino también para poder articularlo con los otros registros, articular la dimensión esencialmente imaginaria del yo con otros registros. Esto no va a dejar de cesar en su insistencia en la enseñanza de Lacan hasta la formulación del nudo Borromeo, en la forma del nudo Borromeo, incluso las trenzas, en todo el desarrollo que aparece hacia el final, después de la introducción del nudo Borromeo en el seminario 19. Por lo tanto, este texto es un texto que no podríamos ubicarlo como en la prehistoria de la enseñanza lacaniana. Es un texto que, si bien es anterior a la introducción de los tres registros y eso marca un giro importantísimo en la enseñanza de Lacan, sin embargo es un texto que tiene una actualidad enorme, es un texto del cual podemos sacar muchas conclusiones, es un texto donde todavía hay muchas cosas para seguir pensando, además de a partir o a pesar incluso de las lecturas que se han realizado, de modo tal que nosotros en las clases que nos quedan vamos a analizar otros aspectos de este texto, vamos a considerar sus relaciones con conceptos anteriores y posteriores y vamos a pensar también la incidencia que todos los desarrollos que están en juego en el texto sobre el estadio del espejo tienen sin duda una incidencia importante en el tratamiento psicoanalítico. Recién hice una mención al pasar de su relación con la transferencia. También hice una relación, al pasar, su relación con la interpretación. De modo tal que ya por lo menos estos son primeros pasos para poder pensar cuál es la relación que tienen los despliegues lacanianos en torno a la formación del yo en el estadio del espejo y su relación con otros conceptos, lo que después van a ser sobre todo los conceptos fundamentales, lo que Lacan llamó los fundamentos del psicoanálisis en realidad, que son el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. En ese sentido ya se puede percibir por qué Lacan retoma a Freud cuando en Pulsiones y sus destinos, el fundador del psicoanálisis dijo: el amor no es la pulsión, una cosa es la relación del objeto pulsional y otra cosa es la relación del objeto de amor. Una cosa es la relación de la pulsión con sus objetos, otra cosa es la relación del amor con sus objetos. La pulsión no es el amor, la pulsión es autoerótica. El amor implica una relación que tiene esencialmente, aunque esto no defina todo los aspectos del amor, es una relación esencialmente narcisista. Hay una matriz narcisista del amor. La pulsión, en cambio, la pulsión propiamente dicha, la pulsión en tanto pulsión de muerte, es autoerótica. La pulsión es silenciosa. El amor, en cambio, requiere de la palabra. El amor es la palabra de amor. La palabra de amor es una palabra que al decir te amo, estoy esperando que el otro reproduzca la misma idea. De modo tal que siempre se requiere la presencia del otro
donde inevitablemente, en un sentido por lo menos, aparece la función del otro como semejante, sin olvidar, como ya decía Freud en la introducción del narcisismo, que el amor requiere de ese tercero que es la función del ideal. Pero si se ama al otro, se ama en el otro el rasgo que a mi yo le falta para alcanzar el ideal. De modo tal que el amor es también un truco lógico de dimensión especular donde amando al otro me amo a mí mismo. Se entiende entonces que ya hay una clara relación entre el estadio del espejo y el fenómeno del amor, y todos los fenómenos ligados al narcisismo, y todos los fenómenos ligados al ideal y a las diversas formas del ideal. Y si el amor es una condición necesaria para el tratamiento psicoanalítico, entonces pensar el estadio del espejo es también pensar aspectos esenciales del tratamiento psicoanalítico. Por eso el texto del estadio del espejo es de 1949, sigue siendo de enorme actualidad para pensar la teoría y la clínica psicoanalítica en su conjunto. De esa manera es que vamos a desarrollar algunos aspectos más específicos en las próximas clases sobre por ejemplo, el análisis que realiza del Jardín de las Delicias, del famoso cuadro, el famoso tríptico de Jerónimo Bosch, que está en el Museo del Prado, la cicastenia legendaria de Roger Caillois, y para concluir en un arco muy importante, casi ya hacia el final del texto, con lo que Lacan llama el límite extásico del tú eres eso. Vamos a desarrollar estos y otros aspectos que, como ya dije, tienen un enorme valor para pensar la clínica psicoanalítica en la actualidad. Así seguiremos entonces en las clases próximas. Muchas gracias.